Bueno, bona vespre a tots. Comencem el pleno extraordinari que s'ha demanat. El primer és un únic punt i és la proposta presentada en relació a la llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Anem a llegir la proposta d'acord con Carmen María, como hacemos siempre, y ya damos paso a... En este caso habría una intervención por parte de la oposición, de los que presentan la propuesta. No sé si os vais a repartir el tiempo y vais a hablar todos o va a hablar uno. Vale, pues sabéis que son 10 minutos, repartirlo como creáis, tampoco vamos a ser estrictos de 10, pero tampoco media hora, lo que corresponda a cada uno. Y luego ya, en este caso, el único partido que está, en este caso, que no ha presentado que no ha apoyado que no ha solicitado el pleno extraordinario, que es por parte de la oposición, haremos las preguntas o la intervención. Javi Zamora defenderá el punto por parte del Partido Popular y, bueno, luego daremos ya la segunda ronda de preguntas y al final pues pasaremos a la votación como viene siendo habitual. Leemos pues la propuesta de acuerdo que proponen. Los firmantes solicitan antes del 28 de febrero de 2014, por ser el plazo establecido por la ley para formalizar el recurso que se adjunta, la convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento con el siguiente asunto en su orden del día, para su debate y votación. Propuestas de acuerdo. Primero, iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos 1, 2 y otras disposiciones afectadas de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de 2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, Boletín Oficial del Estado número 312 de 30 de diciembre de 2013. De acuerdo con el texto que se adjunta, según lo señalado en los artículos 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional. Segundo, a este efecto, solicitar dictamen del Consejo de Estado de acuerdo con lo que establece el artículo 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petición de la entidad local de mayor población. Artículo 48 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, así como otorgar a esta entidad la delegación necesaria. Tercero, facultar y encomendar a la alcaldesa para la realización de todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de la procuradora que aquí se menciona, colegiada número tal del Colegio de Procuradores de Madrid, para que, en nombre y representación del Ayuntamiento de la Pobla de Valbona, de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de 2013, BOE número 312 de 30 de diciembre de 2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, siguiendo para todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución. Muy bien, pues, ¿quién empieza? ¿Alguien en particular? Javier. Vamos a seguir entonces el orden que seguimos habitualmente, que pues por votos. Vale, Javier. pues nada, buenas noches. Pues nada, como ya comentamos en la comisión, pues agradecer que se haya dado trámite a la convocatoria de este pleno extraordinario y de cara a que se pueda presentar el recurso en tiempo y forma, siempre que pues salga de aquí con informe favorable. A ver, en principio la presentación del recurso pues está todo argumentado en lo que son el recurso y en principio los argumentos pues, están basados en tres ámbitos, ¿no? El desempoderamiento competencial que de alguna forma restringe las competencias de los ayuntamientos, luego los mecanismos de tutela que introduce de forma que nos van a tutelar las decisiones que aquí tomamos, y luego un principio de vulneración democrático. Vale, toda la ley esta sale por el supuesto despilfarro que hemos tenido en los ayuntamientos y de alguna forma se nos ha achacado a las entidades locales el tema de que somos los que malbaratamos el dinero público, cuando está demostrado que el porcentaje realmente de deuda que implica las localidades, los municipios
con respecto a la deuda de las administraciones públicas es ínfimo, ¿no? Es prácticamente un 4%, estamos hablando. Dicho eso, pues nada, en el tema de metodologías para reducir esos costes y demás, se introduce el tema del coste estándar, que en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, pues prácticamente se introducen mecanismos de tutelaje completo por parte de las diputaciones. Luego también la ley suscita muchas dudas interpretativas, con lo cual de alguna forma creemos que el recurso cree que puede dar opciones de confusión y de que dependiendo de la administración pública que la interprete, pues pueda llevarse a cabo una u otra opción. Vale, en el caso de las diputaciones, de alguna forma se les da el poder de activar los mecanismos, ¿no? Yo me estoy distrayendo, como estáis todos ahí de juerga, no sé, yo si lo tenéis todos tan claro no hace falta abrir debate, yo no sé. No. Bueno, en el tema de competencias tampoco deja claro lo que son las competencias propias o impropias, ¿vale? Hay un batiburrillo ahí de alguna forma de eliminar competencias cuando... Me he perdido. Yo lo siento, pero tengo... Bueno, Iris, si puedes continuar. Perdó, bona nit, primer de tots. A més del tema, a més del tema de per què pensem que és anticonstitucional, que com ha comentat Javier, tampoc és... això està seguint el seu camí, ja es decidirà si ho és o no, no anem a entrar tampoc en un debat jurídic així de què vulnera que no, és el tema de com s'ha fet aquesta llei. És una llei plena d'incongruències, és jurídicament un desastre, fins i tot per als que no som experts en qüestions jurídiques, s'està legislant a trossos, crea molta inseguretat jurídica, no se sap ni tan sols els tècnics, els habilitats que l'han d'aplicar, tenen molt clar com ho han de fer, en base a què, un dia hi ha una ordre ministerial, després una altra cosa en el BOE, una norma, i al final uno tampoc sap a què s'ha d'atendre. De fet, és que, comentant amb l'intervenció, és que es pot donar el cas d'incomplir sense voler la llei perquè no se sap molt bé què és el que s'ha de fer. El cost estàndard famós, s'està parlant que els ajuntaments, pel que a nosaltres afecta, com a municipi, perquè fa una distinció entre municipis de més i de menys de 20.000 habitants, realment de les competències dels serveis que s'estan prestant ara mateix o de les competències que tenim, no és que se'n perdrien, és que les que es deleguen a partir d'ara es delegaran si l'Ajuntament complís l'estabilitat pressupostària i tota la història, però si s'ajusten al cost estàndard, el que es coneix com el cost estàndard, que no està molt clar qui l'ha de calcular, ni en base a què, que si la liquidació del compte general, que si com s'ha de fer. Va ser igual per a tots els municipis, independentment de número d'habitants, d'ubicació geogràfica, segurament no costa el mateix prestar un servei en un tipus de municipi que en un altre, per tant el cost estàndard no hauria de ser el mateix. Si es delega aquesta competència en el municipi, ve acompanyada d'un finançament, o sigui, s'han de donar uns diners. Aleshores, si els diners que et van a donar ara per a prestar el servei que ja estàs prestant van a ser menys, perquè que s'està buscant és abaratar el servei, al final què és el que va passar? Que la qualitat del servei es va reduir, evidentment. El veí va continuar tenint aquest servei, en el cas del veí de la Pobla, però segurament, perquè jo crec que ningú dona duros a 4 pessetes, si tens menys diners per a fer el mateix que estaves fent, evidentment no ho vas a fer igual de bé. Per tant, això, el que va passar previsiblement és que es va reduir la qualitat del servei. És una llei que, a més, en cap moment fa referència a aquesta qualitat del servei, només parla de cost, del cost del servei, de quant ha de costar el servei, i tot el resta de qüestions es subordinen a aquest aspecte econòmic i a aquesta estabilitat pressupostària que, com ha dit Javier, de l'incompliment de l'estabilitat pressupostària, els ajuntaments no són justament els majors responsables perquè el percentatge del deute dels ajuntaments no arribava, ja es va dir en comissió, pel que m'han contat, no arribava al 4, o estava al voltant del 4. Per tant, si es vol... Què? Perdona?
Vale. Per tant, a instàncies d'aquestes directrius de la Unió Europea, d'estabilitat, de contenció, etc., si s'ha de, en efecte, contindre o reduir les despeses dels ajuntaments, entenem que s'ha de fer d'altra manera, que s'ha de fer amb més temps. A més, és una llei que no inclou disposicions transitòries, no recull aquest període d'adaptació, excepte per al tema educatiu, les competències educatives i socials, crec, per a la resta. O sigui, en el moment que entra en vigor la llei, entra en vigor. Així no es dona temps ni a que la gent s'adapte, les institucions, com es va fer aquest traspàs de competències, no queda clar. O sigui, si poses un poquet a furgar, llegeixes exemples un poc marcianos, però entenem que regna un poc el desconcert sobre com s'ha de fer. Si és cert que ha hagut tot aquest descontrol en la gestió municipal, evidentment entenem que no se soluciona fent això, sinó posant més mecanismes de control. I res, estan fregint ara als responsables a cursos, però d'aquesta manera, des de luego, no entenem que s'ha de legislar, i menys a falta d'un any per a les eleccions, que a la que es vagi o no es vagi a posar en marxa realment la llei, vés a saber què pot passar d'ací a aquest moment. Però qui se'n farà càrrec a més d'aquestes competències que perden els ajuntaments? Les va assumir la Diputació? Com les va assumir? Els llocs de treball passen a Diputació? Entenem que està un poc la cosa encara agafada en pincetes per a ser una llei que ja està aprovada. A més, sense garantir aquest trànsit, i si el que es volia era tractar el tema del finançament municipal, entenem que n'hi ha altres formes i que s'hauria d'haver buscat el consens, haver fet sense pressa i pensant bé jurídicament el que s'ha de fer, perquè la Generalitat té i el Ministeri té personal de sobre preparat per a fer-ho correctament, sense entrar en qüestions ideològiques del tema de la recentralització després d'anys de descentralització progressiva, sense entrar ja en el que són criteris potser més polítics o ideològics. Entenem que, jurídicament parlant, la llei és un desastre i es podia haver fet infinitament millor. No sé ja el que és... ¿Quieres tú? Bueno, en principio, buenas noches. Bueno, el tema de esta ley es claramente que se quiere o se pretende adelgazar lo que la Administración, el gasto de la Administración, y por algún lado tenían que empezar. Desde luego nosotros estamos de acuerdo en que la Administración se tiene que adelgazar. El otro día en la Comisión Informativa lo comenté. Yo creo que este país no tiene un problema de gestión de estructura, tiene un problema de la estructura en sí, que esta estructura no se puede mantener con los ingresos que hay actualmente. Pero bien, ¿esta es la reforma adecuada para adelgazar la Administración? Bajo nuestro punto de vista, no. Quitamos competencias de ayuntamientos y se las damos a diputaciones. Vamos a hablar qué son las diputaciones y dónde vienen las diputaciones. Las diputaciones nacen en la Constitución de Cádiz en 1812. Tienen 80.000 empleados, 1.000 diputados y 80.000 empleados. Un presupuesto entre diputaciones, consejos insulares, cabildos y diputaciones forales de 22.000 millones de euros. Han generado un déficit de 7.200 millones de euros. Luego, del 30 al 50% del presupuesto de diputaciones se gasta en personal, del 20 al 30% se gasta en gasto corriente. Queda de un 30 al 40% en inversiones. Muy bien. Vale, eso lo trasladamos a una ONG. Imaginemos que una ONG tiene que hacer un proyecto para África, que recaudamos 10 millones de euros. De esos 10 millones de euros únicamente llegan para paliar lo que haya que paliar o de ayuda 4 millones. 6 millones lo hemos gastado en la infraestructura, en gasto de mantenimiento y personal. ¿Eso sería lógico, sería normal o sería un desastre? Bajo nuestro punto de vista sería un desastre total. Y como voy a ser breve, quiero solamente acabar con una reflexión sobre este municipio. Este municipio tiene, según el padrón del año 2012, 22.192 habitantes. Estamos en un límite, en una horquilla muy baja de bajar de 20.000 habitantes. Quiero hacer una reflexión. Los ciudadanos, la mitad viven en urbanizaciones. Yo hablo porque hablo con mucha gente y entre los cuales me incluyo. Si en estos momentos a mí viene alguien, me compra la casa y me da el dinero que yo he pagado, yo me voy a Valencia. Por una sencilla razón, somos mucha gente de organizaciones que trabajamos en Valencia. En estos momentos, bajar gasto de coche, de gasolina y tal, y teniendo en cuenta que hemos pedido sueldos e ingresos en los domicilios, es imposible de mantener. Te lo digo por este municipio, no es lo mismo con 19.999 habitantes que con 20.001. Simplemente hago esa reflexión, nada más. Gracias.
todas formas, ahora ya pasamos sobrados esos 22.100. O sea que aunque alguno se pueda ir, no es el problema de que vaya a bajar. Pero de todas formas, aunque ese argumento puede que en la Pobla no pase, estamos hablando de la ley en general. Miguel. Buenas noches. Disculpar que por razones de salud Regina no puede estar y Sonia por motivos laborales. Bueno, nosotros pensamos que una reforma de la administración local es necesaria. Somos 8.117 ayuntamientos en España, de ellos solamente 145 son de más de 50.000 habitantes y el 60% de los ayuntamientos tienen menos de 1.000 habitantes. Esta atomización pues hace difícil conciliar lo que debería ser una administración cercana a la ciudadanía, capaz de prestar servicios, con que fuera sostenible desde el punto de vista económico. Ahora bien, la reforma, digamos que se ha hecho de la peor manera posible. Una reforma de toda la administración local creemos que requiere el consenso necesario para que pueda ser aceptada y ser legítima por todos. Voy a explicar 4 pinceladas en base a, como ha indicado Javier, por qué creemos que sería inconstitucional esta ley. Y es básicamente por 3 cuestiones. La primera es porque quita competencias que son de ayuntamientos. La segunda porque subordina la administración local a otras administraciones, como la provincial o la autonómica. Y la tercera porque vulnera un principio democrático. Pues bueno, en primer lugar, lo de quitar competencias municipales básicamente afecta a municipios de menos de 20.000 habitantes, aunque, como han dicho, ¿quién nos dice que a lo mejor de aquí 5 o 10 años no seamos de menos de 20.000 habitantes? En todo caso, creo que debemos ser solidarios y digamos que debe ser aprobado esta propuesta por un séptimo de los ayuntamientos y hemos de ser solidarios con todos aquellos que son de menos de 20.000 habitantes, que son prácticamente el 90% de los ayuntamientos. Para poder ir a una biblioteca municipal, para mí es marciano que tenga que ser un pueblo de más de 5.000 habitantes. Es que las competencias no han variado en 30 años. Cualquier persona que no viva en un municipio de 5.000 habitantes no debería por qué tener una biblioteca municipal. Eso a mí no me parece normal. O que tenga que ser un municipio de más de 20.000 habitantes para poder disfrutar de unas instalaciones deportivas. Yo creo que si lo que queríamos era buscar competencias, deberían primero de haberse ajustado a las necesidades de un ciudadano del siglo XXI. Después, respecto al segundo punto, a la subordinación o dependencia jerárquica a otras administraciones fundamentadas básicamente por criterios económicos. Sí que es verdad que la ley restringe muy claramente los servicios condicionados a unos criterios económicos que, vamos, te lo dan con pelos y señales. Pero a mí también me parece marciano que en la misma ley te diga cuáles deben ser los sueldos de nuestros políticos. En un municipio como en La Pobla nos permitiría tener a 10 liberados con un sueldo de 55.000 euros más 7 asesores. O sea, eso supondría prácticamente 1 millón de euros solamente para mantener la gente que estaríamos aquí en el Pleno. Somos tan meticulosos, esta ley pretende ser tan meticulosa en la prestación de servicios y, sin embargo, pone la manga muy ancha para cubrir un servicio que debería ser de los políticos. Además, esta ley también nos dice todo lo que va a ahorrar y omite una serie de datos que son necesarios para calcular ese ahorro. Nos dice que va a ahorrar 18.188 millones si no sabe ni cuántos concejales cobran actualmente ni cuál es el importe máximo que supondrá esta reforma. Creo que no tiene sentido esto. Y luego el tercer y último punto, que habla sobre vulneración del principio democrático, pues es que básicamente delega en la Junta de Gobierno local pues multitud de temas que no puede haber un consenso en una primera votación aquí en el plenario, pues ya directamente se lo pasa a un órgano en el cual no está obligatoriamente representado por la pluralidad política que tiene el Pleno. Y básicamente es eso.
Portavoz del Partido Popular, Javi. Bueno, el Partido Popular va a votar en contra de la propuesta y fundamentalmente pues lo va a hacer por dos motivos. En primer lugar, porque está convencido de la necesidad de la ley, porque le gusta la ley, porque cree que es una ley positiva y en segundo lugar, además, porque podemos estar debatiendo la ley, pero en el Pleno lo que ha venido a Pleno es que el Ayuntamiento se adhiera al texto este que habéis presentado para formular el conflicto en defensa de la autonomía local. Y yo, pues bueno, me he leído el texto que se adjunta en la solicitud de plenario y la verdad es que no estamos tampoco de acuerdo. En primer lugar, estamos a favor de la ley. Sin entrar en lo que es el texto, que después hablaré, estamos a favor del principio de que una administración una competencia, que sea una administración la que preste cada competencia y que se eviten las duplicidades y triplicidades que hasta el momento se estaban dando. Además, estamos también de acuerdo en que no se gaste más de lo que se ingrese, en que se lleve a la administración local todas las directrices que se están aplicando en relación con la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y también a su vez que el plazo de pago a los proveedores, pues gracias a esta ley, si ya se estaba haciendo, pues aún se va a conseguir que se reduzca aún más. Y además, en definitiva, pues pensamos que la ley lo que garantiza es que el Ayuntamiento tenga una financiación adecuada para los servicios que tenga que prestar. Además, pues, me gustaría puntualizar una serie de cosas. En primer lugar, la ley, no sé si Javier ha sido el que ha dicho que no deja muy claro el tema de las competencias. Se podrá tachar la ley de muchas cosas, pero de que no clarifica las competencias, seguramente no. La ley hace una cosa que en 30 años no se ha hecho y es que va a clarificar estas competencias a nivel local y que va además a dotar de un mínimo de servicios que, sea el pueblo que sea el municipio que sea, tenga el tamaño que tenga, van a tener que ser prestados. Hasta ahora eso en muchas situaciones no se daba, incluso se ha planteado la situación de posibles quiebras y desapariciones de ayuntamientos, que con esta ley pues es algo que se va a evitar. Se va a garantizar un mínimo que los ayuntamientos tengan el número de habitantes que tengan, pues se tienen que prestar. Y en definitiva, pues la ley lo que hace es reconocer tres tipos de competencias. Unas competencias que van a ser propias, que van a prestar, como digo, cualquier municipio. Unas competencias que van a poder ser delegadas por la comunidad autónoma con un plan de financiación para que el municipio pues, pueda ejecutarlas. Y en tercer lugar, unas competencias impropias que, en el caso de que el ayuntamiento las quiera asumir, va a tener que presentar un plan de estabilidad, de que esa competencia la va a poder asumir conforme a unos criterios de estabilidad presupuestaria. Después también desmontar un poco el tópico este de que esta ley simplifica la estructura de la administración local, lo que va en contra de la administración local. Yo creo que esta ley lo que hace es redimensionar el sector público local, hacerlo acorde y ajustarlo a esos criterios de estabilidad presupuestaria, como digo, de sostenibilidad financiera y de pronto pago a proveedores. Desde el Partido Popular pensamos que potenciar los ayuntamientos y potenciar la administración local no es dejar que gasten lo que quieran, dejar que ejecuten las competencias que quieran y que presten los servicios que quieran, es justamente lo contrario, es reconocerles unas competencias y sobre todo reconocerles una financiación para que puedan ser prestadas de la mejor forma posible. Hasta el momento eso no era así y desde muchos ámbitos pues lleva mucho tiempo reclamándose una ley para la administración local. Además, pues bueno, también resaltar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria es una ley que cuando se tramitó y cuando se aprobó, pues tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida, pues también salieron en tromba a decir que bueno, el Partido Popular se iba a cargar la administración local, que el Partido Popular iba a vaciar de autonomía a las administraciones locales. Y lo que ha quedado demostrado, si hablas con cualquier interventor, es que te dicen que gracias a esa ley se ha podido sanear las cuentas de los ayuntamientos y ha sido ese saneamiento de las entidades locales en España ha sido el proceso más rápido de saneamiento de unas entidades locales de toda Europa. Además, como digo, pues hay algunos aspectos más que me gustaría resaltar. En primer lugar, que la ley da más transparencia a la administración local. Todos los ayuntamientos van a estar obligados a partir de ahora a publicar antes del 1 de noviembre de cada ejercicio el coste de todos los servicios que prestan para que los ciudadanos puedan ser sabedores del coste de los servicios que presta su ayuntamiento. Y además se da más transparencia también pues, en el sentido de que se van a publicar los sueldos de los concejales, se va a publicar el sistema retributivo, el número de dedicaciones y el número de asesores y personal eventual.
También creo que es importante el fortalecimiento de la función interventora. Los ayuntamientos van a tener unas cuentas más controladas. Yo creo que mayor control no significa ir en contra de la administración local. Mayor control significa evitar lo que hasta ahora ha ocurrido. Yo creo que si un ayuntamiento no tiene unas reglas fijadas y puede gastar lo que quiera, en definitiva eso acaba revirtiendo en los ciudadanos. Se endeuda demasiado y después vienen los recortes y vienen los ajustes necesarios y en definitiva si un ayuntamiento tiene clarificadas qué competencias tiene que prestar, cómo las tiene que prestar y tiene una financiación asegurada, pues se va a asegurar que no va a acabar pagando el ciudadano el exceso y el mal hacer de la administración. Por acabar, decir también que se va a limitar el personal eventual, se van a limitar los cargos públicos con dedicación exclusiva. No sé si Miquel decía que no le parecía bien los baremos que se habían empleado, pero lo que es una realidad es que ni el Partido Socialista en 8 años, ni ningún partido hasta ahora ha limitado ese personal de confianza, esos sueldos de los políticos y creo que es algo que se está demandando. Yo no quiero tampoco dejar pasar, como digo, todos estos argumentos son en defensa de por qué el Partido Popular está a favor de la ley, pero no quería dejar pasar el texto que presentáis. No habéis hecho mucha referencia a ello, pero creo que es importante, porque en definitiva lo que estáis pidiendo es que nos adhiramos a él y que Mari Carmen como alcaldesa le traspase poderes a una procuradora para que represente al Ayuntamiento de La Pobla en este conflicto en defensa de la autonomía local. Este texto dice cosas, por ejemplo, que de verdad me extraña que partidos que están aquí representados y que lo han firmado estén de acuerdo. Por ejemplo, se está diciendo la ley dice que va a tener prevalencia que el ayuntamiento, que la administración pública preste directamente los servicios. En contra de lo que puede parecer, de que el Partido Popular quiere privatizar todo y que quiere externalizar todo, la ley da prevalencia a la prestación directa por parte de la Administración. Pues bueno, esta argumentación que traéis aquí, por nombrar algo, pues está en contra de eso, está en contra de que la Administración preste directamente el servicio. A mí me sorprende, por ejemplo, que Izquierda Unida, pues que siempre está en contra de cualquier privatización y cualquier proceso de externalización, esté de acuerdo con esto. La argumentación, lo que está diciendo en relación con esto, a ver si lo encuentro porque realmente es llamativo, dice lo siguiente: al primarse la gestión por la entidad local o el organismo autónomo local frente a la entidad pública empresarial o a la sociedad mercantil, se está limitando la capacidad de autoorganización del municipio sin ninguna justificación específica para ello. O sea, está hasta en contra de que la ley priorice que el ayuntamiento preste directamente el servicio frente a una sociedad mercantil. Y ahí, por ejemplo, Javier, me gustaría que me explicara cómo puede aprobar esto, cómo puede pedir que el ayuntamiento suscriba esto. Y pues por último, había más cosas en las que quería entrar, pero tampoco me quiero alargar demasiado, pero decir que esta ley no va en contra de la administración local. Esta ley lo que hace es clarificar las competencias que cada administración tiene que prestar. El tema de quitar competencias, no se quita competencias. O sea, la ley lo que hace es, si un ayuntamiento no puede prestar una competencia, la Diputación puede asumirla y puede ese servicio llegar a realizarse. O sea, el tema de biblioteca, es que eso es demagogia. O sea, no es que vaya a desaparecer la biblioteca, es que si el pueblo, si el municipio no va a poder pagar ese servicio, la Diputación va a asumir el servicio. Entonces, a mí me parece completamente positivo que si un ayuntamiento no puede hacer frente a determinadas competencias en las que se había excedido, que una administración superior lo pueda hacer. Y nada más. Si quiere intervenir, Javier, ¿vas a intervenir? Bueno, por los fines. El texto ese también me llamó a mí la atención, porque efectivamente el tema de asumir la gestión pública, lo que demuestra que este texto sí que ha sido consensuado. O sea, este texto lo presentan las distintas... O sea, lo están presentando todos los grupos parlamentarios, excepto el PNV y el Partido Popular. El PNV porque tiene una situación particular en su territorio, pero yo exactamente el texto no lo tengo, pero creo que había algo hablaba del sector público empresarial y sociedades mercantiles, pero estaba el sector público estaba ahí representado, ¿eh? O sea, que no era que se eliminara.
es que lo vuelvo a leer, pero se prioriza la gestión directa por parte del Ayuntamiento frente a la gestión por parte de sociedades mercantiles o sociedades públicas, o sea, sociedades públicas de derecho público, o sea, sociedades públicas o sociedades mercantiles, está claro. Pero lo que te quiero decir es que el texto, este recurso, pues lo que demuestra es que sí que se ha podido llegar a un consenso entre distintas fuerzas de distintas ideologías en un momento dado. Y yo estoy contigo que no estoy de acuerdo en eso. Pero en definitiva yo lo que veo aquí es que si es bueno y te parece bien es porque está consensuado, y si es malo es porque el PP lo ha aprobado en solitario sin contar con el resto. O sea, que te parezca bien cuando todo lo... Pero es que no es solo izquierda, es que son todo el resto de grupos parlamentarios. Pero bueno, más allá de eso, a ver, el tema de las duplicidades es el tema, tanto las duplicidades como el coste efectivo es el tema de batalla de todo este texto. Y en el tema de las duplicidades, por ejemplo, se obvia que una duplicidad o complementariedad, o sea, no es lo mismo, tú puedes complementar un servicio sin tener que duplicarlo. Entonces, lo que de alguna forma es el recurso va en la línea de que si es una duplicación al 100% está claro que hay que eliminarlo, ¿vale? Hay que adelgazar la administración. Pero hay veces que el servicio que se presta desde una administración superior, pues vemos que es un infraservicio y de alguna forma los ayuntamientos hasta ahora tenían la potestad de poder ampliar ese servicio con una competencia, en este caso sería impropia, y ahora esa capacidad la van a tener limitada. ¿Vale? Y nada, bueno, ya sabemos los argumentos. El tema este de la reforma local ha venido muchas veces a pleno, hemos intentado debatirlo en el ayuntamiento varias veces y nunca se ha llegado a debatir. Aquí en la comisión ya lo comentamos, que hubiera sido momento de debatir todo lo que afecta la reforma local a nivel municipal, y ese debate no lo hemos tenido. Y ya para finalizar, a mí me gustaría que, si tan a favor estáis del texto, pues nos comentaréis cómo van a quedar los servicios municipales de la Pobla, qué relación de servicios propios nos vamos a quedar, cómo se van a prestar, cuáles vamos a perder, cuáles nos van a decir la Diputación que vamos a tener que asumir, porque se habla de los de menores de 20.000 habitantes, pero en el propio recurso habla que en el caso de los municipios de mayor de 20.000 habitantes, siempre que la Diputación detecte que se está dando un coste efectivo superior al que ellos marcan, van a poder activar un mecanismo de decir, oye, que aquí lo tengo más barato. Y volvemos a lo de siempre, a la presión que pueden sufrir ayuntamientos por el simple hecho de que tengan un coste efectivo que es de precio, no de calidad, sobre un municipio. Sí. Una de les... Així ha vingut diverses vegades temes, com han comentat, en relació a aquesta llei. Sempre heu dit que no era llei encara i que ja ho parlaríem, que no se preocuparen, que s'estava acordant. La realitat és que no s'ha fet una llei en la que s'ha escoltat a totes les parts. S'ha fet una llei unilateralment i, com bé dia Javier, que diu que possiblement és això el que ens molesta. I diu, pues sí, efectivament, ens molesta que una llei de la profunditat, com és la reforma dels ajuntaments o de les hisendes locals o de les administracions locals, s'hagi fet unilateralment per un partit, per molt de pes específic que pugui tindre en un moment donat, en una administració o en una altra, o en les Corts, o on tinguin capacitat de fer aquesta llei. I aquest és el punt, per a mi, número 1 de mancança en aquesta qüestió. O sigui, no ha sigut consensuat, no s'ha escoltat a les diferents sensibilitats que hi ha en els diferents partits i en els diferents estaments de tot tipus de casuístiques, de tot tipus de pobles, de tot tipus de tamanys, des dels pobles mitjanets, els menudets i els que no són grans del tot però que ja tenen un cert tamany. I aquest és el punt número 1. El tema de les competències, ni els mateixos interventors o habilitats nacionals ho tenen molt clar. Per altra banda, que una diputació si arrogue o li arroguen o li donen la potestat de decidir qui té el cost ajustat a aquest cost que ells van a dir estàndard o que és el que ha de tindre un servei, jo no entenc per què precisament una diputació, que hauria de ser el primer que hauríem eliminar, que és el sinsentit més gros que tenim en l'administració territorial d'Espanya, se li donen atribucions i atribucions cada volta més per salvar-les, perquè és de fet on el bipartidisme més fort està, perquè el sistema d'elecció dels diputats a les diputacions ja se sap tot el món com és.
va per partits judicials i bueno, per a què? El grau de democràcia i de proximitat que té el veí en un diputat de diputació és molt baix. L'exigència que té a l'hora un regidor de donar la cara tots els dies davant dels seus veïns no té ni punt de comparació. Aleshores, donar-li aquesta atribució no l'acabem d'entendre. Per altra banda, quan parlàvem de les competències exclusives o no exclusives o complementàries, n'hi ha casos molt clars i evidents. L'educació, en teoria, diuen que la té la conselleria i que la tenen les autonomies en la majoria. Al principi eren unes poques, després li ho donaren a tots. L'Estat se lleva del mig un marró més i li passa inclús als que no la volien. Però resulta que l'autonomia n'hi ha franges que diu, mira, de menys de 3 anys no és obligatori, no és públic. I ahir ja entra la iniciativa privada a fer les seues guarderies i entren els ajuntaments que tenen recursos suficients i entenen, baix el seu criteri, decideixen volen prestar aquest servei als seus veïns o no, tenim suficient tamany per a prestar-lo o no, tenim suficients recursos o no. I en aquest poble ha sigut un exemple de que així n'ha sigut i ho ha percebut com una cosa molt positiva. Per tant, el que la decisió estiga i radique en el plenari, en l'alcalde o l'alcaldessa o els regidors d'un ple d'un ajuntament, per xicotet o per gran que siga, jo entenc que aquesta autonomia se l'acaben de cepillar en un momentet. Que això vinga molt bé perquè en l'excusa de la crisi per recentralitzar o per institucionalitzar més un equilibri de poders i tal, bé, no passa res, això serà un ball d'anar i de tornar. Igual que està anant cap a un extrem, tornarà cap a l'altre i no passarà res. No voleu apoyar-ho, no passa res. Teniu la majoria per tombar-ho, el Constitucional se pronunciarà, tant si diu que és constitucional com si diu que no, a la llarga la gent ho notarà en les seues carns i quan ho hagi notat després de 5 o de 10 anys i decidisca el que vol, ja tornarà a ser el que tinga que ser. Jo, l'autonomia local, crec que és un dels grans logros de l'estructura territorial que té aquest país. Quan parlaven del deute que tenien l'Estat o les administracions locals, parlaven del 3%, del 4%, m'ha paregut que volies fer un comentari i jo el que sí que vull fer és el meu comentari al respecte. El dèficit actual de l'Estat, si el reparteixes en 44 milions d'habitants, com si vols ficar 45 o 47, és a 22.700 euros per persona. Des del que no treballa en 80 anys i està el pobre aguantant-se com pot, fins al crió recent nascut. Tots. 22.000. Si passem al tema local i mirem este poble, els aproximadament 8 o 10 o 11 o 10 milions, jo he ficat 10 milions, que és més o menys una xifra que entenc que és el deute actual que pot tindre l'Ajuntament de la Pobla. Respecte als habitants que té, són 450 euros. 22.000 euros front a 454. És un 2%. Una xifra front a l'altra. Nosaltres en aquest Ajuntament no prestem un 2% de competències en relació a les que pugui prestar l'Estat. No administrem un pressupost un 2% en relació al que administra l'Estat per cada un dels nostres veïns. Per tant, la ineficiència de l'Estat, que és ara el que està recentralitzant tot això, és patent i no entenc per què vol carregar l'estim de sobre els ajuntaments. És que no s'entén de ninguna de les maneres. La gent ja ho veurà. Jo entenc que l'administració més eficient a l'hora de prestar serveis de proximitat és un ajuntament. Això, fins a la persona més simple i sense cap de gran raonament arriba a aquesta conclusió. Anar a una oficina de l'INEM, que avui n'hi ha molta gent que va, la necessites tindre propet. No, és molt més eficient si en fiquem una en tota València, o 4. Home, claro. I els desplaçaments d'aquesta gent cada vegada que tenen que anar a renovar tot, això ja no ho contem com això ho paguen ells de la seva butxaca, això ja no és de l'administració. Això ja no computa. Jo crec que s'ha fet molta la lleugera. Se poden creure tots els argumentaris que ens passen, però a la llarga crec que tornarà el sentit comú. El que passa és que tardarà un munt d'anys i farà mal. M'ha fet gràcia que aquesta llei garantissa, Javier, garantissa que se publiquen els salaris dels regidors. Això jo crec que avui en dia ja se fa, però bueno, i com tantes altres coses que has dit. Sí, que obliga. Home, va en el pressupost. Va en el pressupost del salari dels alliberats. Va en el pressupost... Sí, el salari és la retribució que tenen, no sé a què li dius tu, però bueno, la gent vol saber el que s'endú l'alcaldessa de la Pobla, ja ho sap, perquè és públic. Per tant, no sé a què obliga.
Sí que obliga a fer-ho de forma diferent. Anem a veure, En vez de en el tabló d'anuncis i en el pressupost en una web, quina és la tots els diferència? esta llei, el tema de la transparència la regula molt més que està ara, i de fet tots els ajuntaments, nosaltres els primers, estem treballant, vull dir, tot el món publica el pressupost, en el pressupost va tot, des de la tassa fins a el que cobren per junta de govern, o sigui, està tot, però n'hi ha que reconèixer que és difícil de mitjar aquesta informació per gent que no siga, per ma mare o per la teua o per persones que no estiguem en el dia a dia de l'administració. I aquesta llei el que ve és a ordenar que tot això estiga en un portal, un portal com està ara està pensat en internet i qualsevol podem entrar a veure qualsevol ajuntament d'Espanya, pressupostíssim, però no està de la forma més adequada per a que qualsevol pugui accedir. I aquesta llei, entre altres coses, fica ordre en el tema dels salaris, per exemple, que és el punt que estem parlant. En general, li dona molta més transparència perquè obliga a que els datos se presenten d'una altra manera. Que s'està fent? Sí, en el pressupost va tot. Però, excepte nosaltres, a lo millor, que estem en el dia a dia, una persona que no està en el dia a dia d'un ajuntament, com ja dic, pugui ser ma mare o la teua, doncs potser no ho tenen tan fàcil. D'esta manera, la llei sí que obliga a que se presenten d'una altra manera els datos per a que siguin accessibles per tots. Jo crec que és important que se faci i estic totalment d'acord, per supost, que no pot ser d'una altra manera en aquesta part de la transparència, com en moltes altres. N'hi ha parts de la llei, i no vaig entrar perquè la postura l'està defendent Javi Zamora, però el que està molt clar és que en el tema de transparència, que és el que tu has dit, sí que millora, no és que millora, és que obliga a fer-ho d'una altra manera i a presentar-ho d'una altra manera, que estic segur que tots els que estem en este plenari estarem d'acord en que el que n'hi ha actualment existeix, però no és fàcil accedir-ho. Entonces, d'esta manera va haver molta més transparència i segur que conforme passen d'ací 10 anys i aquest portal de transparència que tots anem a habilitar en les nostres webs millorarà en el dia a dia, com parlàvem en tema de les convocatòries, dels plenos, les actes, tot el que comporta el dia a dia municipal. Està, però no és de fàcil accés i tot això obliga a també donar-li forma d'això i jo crec que és una de les coses en les que avança la llei, crec que positivament per a tots. Sí, Mari Carmen, jo crec que a favor de la transparència no n'hi haurà ningú que no digues que no millora, perquè sí que ho millora, jo no dic que no millora, jo dic que abans no ho sabíem i ara sí. A favor de la transparència jo crec que estarem quasi tots o tots. Però entonces no argumentes una cosa. Avui en dia, al veí de la Pobla que li preocupa el salari de qui sigui, cada sigui el vostre, el teu, perquè és la persona més destacada, per alguna cosa és l'alcaldessa, ho sap. Avui en dia, el que li interessa a gent que no té accés a res, ho sap. I no sé si ma mare o ta mare pujaran a la pàgina web a mirar-ho. La meua no ho sé. La meua tampoc, no li preocupa massa, ja ho sap. O sigui que, i tampoc li preocupa, o sigui que no... La gent se pensa que se cobra molt més i quan li diu se queden xapats. Pues què t'esperaves tu? En el cas de l'Ajuntament de la Pobla... Què t'esperaves tu? Que això no és el tema, però en això se fa molta demagògia i per això dic que jo no estic en contra de la transparència. Jo puc estar d'acord en tu, l'argumentació que has dit, Javi, ja se publicava, la llei ho millora. Vulguem o no? Contra qualsevol millora jo no te diré res, simplement l'argument el que diem. Quan no ha estat consensuat i són coses de molta magnitud, a la llarga no poden funcionar bé. Ya está, simplemente eso. Cupo, por seguir el mismo orden que hemos seguido, ¿tenéis alguna cosa que añadir? No, simplemente lo que hemos dicho antes, vamos, que no creemos que la ley sea o la delegación de administración con esta ley sea lo adecuado. Yo estoy de acuerdo con Josep Vicent, lo dije en la comisión, yo la Diputación la suprimiría. Y lo que me extraña es que, por ejemplo, se den competencias a las diputaciones para evitar solapamientos, cuando las diputaciones precisamente tienen solapamientos en sí propias. En sí mismas. Por ejemplo, vamos a Diputación de Valencia. La Diputación de Valencia no tiene competencias en sanidad y está gestionando el hospital de Bétera. No lo entiendo. Por eso esto va a ordenar, eso también lo va a ordenar esta ley. Es que no... Pero... La máxima de esta ley es la que es una administración, una competencia, y ahora hay un batiburrillo tanto en ayuntamientos como en todas las administraciones, o algunas, por ejemplo, concretamente la Diputación tiene el hospital de Bétera y tiene otros muchos que sabemos todos que gestionan, pues eso también se va a regular. O sea, a ver... ¿Aquí con esta ley se va a regular eso? También, claro que sí. Es una administración, una competencia, sí, te lo aseguro, porque es otra de las preocupaciones. Pero de todas formas, al final,
aquí yo creo que es importante que se digan las opiniones que tenemos todos. La opinión del Partido Popular está clarísima. Yo personalmente añado a lo que ha dicho Javier, que hacía muchos años que todos los partidos políticos estábamos reclamando una ley de administración local. Que ahora se ha hecho una. Por supuesto, yo no estoy al 100% de acuerdo en todo, pero en la mayoría de las cosas sí. No estoy, por ejemplo, en el tema del control de los interventores, ya se está haciendo. Realmente y sinceramente, para mí esta ley incluso llega tarde, porque por el tema de la crisis ya nos hemos puesto todos a trabajar. Estoy completamente de acuerdo porque son datos objetivos, no es nada subjetivo, en el que, por ejemplo, las administraciones locales aportan al déficit mucho menos que ya se han dicho los datos por parte de las comunidades autónomas, en este caso, o del Gobierno de la Nación, que está mucho más endeudado. Los ayuntamientos, yo no creo en ningún caso, yo soy una defensora al 100% de la administración local, primero, que somos los más próximos al ciudadano. Segundo, que hemos hecho los deberes, la mayoría, muchísimo más que otros. De hecho, podría el ejemplo de esta comarca, la mayoría, quitando dos, y no los voy a decir, la mayoría de municipios de esta comarca tienen a fecha de 2013 un remanente de tesorería positivo y además están pagando a los proveedores en tiempo y forma como indica la ley. O sea que venga la ley a decirnos otra cosa, pues oye, a decir lo que ya estamos haciendo, pues oye, está muy bien. Luego, respecto al tema de los liberados, ninguno, ni la Pobla, tiene el tema de los sueldos y el tema de los asesores, los limita al máximo. Estamos por debajo en todos nosotros, y por poner un ejemplo, todos los de la comarca. Yo no quiero hablar de nadie más, pero nosotros estamos por debajo. Son sueldos orientativos. A nadie le obligan a poner el máximo ni a poner 5. Si al final nosotros en la Pobla, por nuestro tamaño, podríamos tener 5 liberados, el que tenga la gestión de gobierno decidirá si 5 liberados a 50.000 euros se los puede permitir este ayuntamiento. Y eso lo decidirá, como siempre, la gestión municipal. Dirá en qué ingresos tiene y verá en qué quiere gastárselo. Sabe que lo máximo son 5, en este caso, como se ha dicho, o los que sean, o 7 o 21, me da igual, los que sean. Pero al final esos, por mucho que la ley me diga que me puedo gastar 50.000 euros en tantos, si no hay dinero no lo podré hacer. O sea, al final, y siempre será la autonomía local, o como puede ser de otra manera, el que hace el presupuesto y el que decide en qué se gasta el dinero. Por lo tanto, podemos discrepar. Hay cosas en las que yo tampoco estoy de acuerdo al 100%, pero sí que tengo muy claro que una ley era necesaria. Que ahora, porque la ha hecho el Partido Popular, todo el mundo quiere estar en contra. Pues bueno, como es lo que se lleva, pues oye, allá. Yo creo que hay cosas a mejorar por la ley, por supuesto, pero hay muchas cosas buenas de la ley. Y se ha dicho el tema de la transparencia, se ha dicho, nos guste no, una administración, una competencia. No puede ser, por ejemplo, que las competencias de educación las estemos dando todos. Por ejemplo, y voy a decirlo claro, en los colegios de primaria, resulta que la educación la tiene la comunidad autónoma y los municipios pagamos, por decir un ejemplo, pagamos la limpieza, pagamos al conserje, ponemos el mantenimiento. ¿Por qué? Si la competencia la tienen ellos, que paguen ellos. Y el ayuntamiento, con sus ingresos, pagará otras cosas. Haremos asfaltados de las calles o las competencias. Por lo tanto, és importante esta ley, Josep Vicent, este és el meu partit. El nostre partit està dient, senyores, anem a reordenar-ho. Una administració, una competència. I si aquesta administració cedeix la competència a l'administració local, si el tema educatiu, per exemple, ens el cedeixen a nosaltres, muy bien, acompañado de dinerito. Y si no me lo das, pues yo te lo restaré, si me das la competencia y al final queda así, tú al final no pagas, como ha venido siendo en los últimos tiempos una norma, de lo que te ingresa el Estado, se lo ingresará a la administración local. Por lo tanto, podemos estar de acuerdo en que todo no está al 100% bien, pero que hay muchas cosas buenas, sí. Y el principio de esta ley, como puede ser, por decir el tema de una administración, para lo bueno y para lo malo. Yo si tengo la educación, perfecto, pues que me la dote, si no es de la autonomía y la cede a la administración local, perfecto. Acompañada de dinero, porque se supone que ellos, el gobierno del Estado, el gobierno de la Nación, les da dinero para atender eso. A mí no, al gobierno local no. Entonces yo estoy detrayendo unos recursos para hacer una competencia que le corresponde al otro. Por lo tanto, si esto sirve para ordenarlo, que es lo que se trata, perfecto. Es lo que hay que hacer. Luego, ¿que hay matizaciones? Por supuesto. ¿Que las leyes tienen que empezar a caminar y que luego se modificarán? Seguro.
y que encontraremos cosas a mejorar, seguro. Y no sé quién de todos lo ha dicho, hay también algunas áreas en las que se ponen un periodo transitorio, como puede ser una moratoria, como puede ser, por ejemplo, en el tema de servicios sociales. Oye, vamos a verlo. Está claro que nosotros, por pasar de más de 22.000 habitantes, no estamos, digamos, que tan recortados como pueden estar los municipios de menos habitantes. Pero nosotros, y luego otro aspecto, el tema de demostrar que puedes, o sea, tanto tengo, tanto gasto, señores. Si yo tengo dinero para dar un servicio, lo justifico, no me importa si yo quiero hacer el servicio de la guardería municipal que estaba diciendo, del que estaba hablando Josep Vicent, el que yo comparto plenamente, que por ejemplo si nuestro municipio se lo puede pagar, oye, lo tendrá, lo justificaré y punto, no pasa nada. Si es para un mejor control, no pasa nada. Los interventores, hoy, por hablar ya de otro aspecto de la ley, están dependiendo casi, me atrevería a decir, al 90% del Gobierno de la Nación. Al 90% están trabajando con todo lo que les pide Montoro. Que se informe de esto, que se informe de aquello, que no sé. A mí no me parece mal. Os lo digo de verdad. Si eso significa para un mejor control, significa que, pues oye, bienvenido sea todo lo que sea un mejor control de la Administración. Que yo creo, y comparto con vosotros, que no somos la Administración que se ha vuelto loca, también. Creo que las administraciones locales hemos hecho los trabajos muy bien. No creo que ningún pueblo de 500 habitantes tenga que desaparecer, porque tiene una idiosincrasia, tiene una cultura en un municipio que se tiene que mantener. Pero habrá servicios que normalmente, lo que viene a decir la ley, por ejemplo, respecto de estos servicios, ya lo están haciendo. Si es que ya lo están haciendo. Por ejemplo, en un pueblo, el que queráis, cada uno que piense el que quiera, de Los Serranos, que tenga 800 habitantes. Normalmente no le recoge la basura a nadie. A él solo, nadie, ningún proveedor de servicios quiere recogerle la basura, porque no le sale rentable. Normalmente se mancomunan y hay mancomunidades. No es el caso de en el caso de Los Serranos también se recoge la basura mancomunadamente. Los pueblos donde están compuestos las zonas por pueblos muy pequeños ya lo están haciendo. Lo único que está diciendo ahora es, oye, publicaremos un coste del servicio que todavía no está claro, y no sé quién también lo ha dicho, cómo se calculará ese coste. Pero vamos, quiero pensar que el interventor que lo aplique sacará unos precios de mercado, que seguro que también hay reparos y habrá que decirle qué. Pero ese coste de servicio se tendrá que basar en una realidad de lo que se está ofertando en el mercado. Por lo tanto, la ley viene a ordenar. En el caso y lo digo, discrepo en algunos puntos, pero en la balanza pongo más la parte positiva que la parte negativa, y entre otros todos los aspectos que hemos hablado. Y podemos discrepar, cada uno puede decir lo que quiera, pero al final lo que sí que está claro es que hacer demagogia por hacer, pues unos estamos en el gobierno y otros estamos en la oposición y cada uno tiene su función. Pero sinceramente, yo creo que la ley tiene muchísimas más cosas positivas que negativas. Que por supuesto los interventores y los secretarios y los políticos todavía no conocemos la ley al 100% y tenemos que clarificarnos las ideas, por supuesto, pero como cualquier ley que empieza nueva. Y esta lleva de una enjundia suficiente como para tener que estar sentados sabiendo exactamente de qué hablamos. Se han puesto por la ley periodos transitorios que va a decir. Yo a todos los sitios, a todos los cursos que he ido, a todas las charlas que he ido de la ley, lo primero que te dicen los interventores, los abogados del Estado, todo el que ha venido allí a intervenir respecto de la ley, ha dicho, señores, sentido común. Lo primero, es una ley nueva. El sentido común a la hora de contratar un servicio, por ejemplo, que puede tener paralizado un ayuntamiento de menos de X habitantes, si le ha vencido, por ejemplo, yo conozco un municipio que le ha vencido hace poco en la recogida de la basura. ¿Qué fa? ¿Se espera a no contratar la basura porque no están claros los temas? No, señores. El señor interventor, con sentido común, hará lo que tenga que hacer, la concurrencia competitiva, etcétera, 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 y hará lo que tenga que hacer y nadie le va a decir nada. O sea, que hacer demagogia es fácil. De todo podemos hacer demagogia. Pero, sinceramente, y desde el punto de vista del Partido Popular, nos reafirmamos en el apoyo de esta ley porque creemos que es necesaria. La estábamos pidiendo, y lo quiero recordar, a todos los partidos políticos que estábamos en la oposición, o que estábamos en la oposición o en el gobierno en el momento que fuera. La estábamos pidiendo porque era necesaria. Y, sinceramente, no viene a quitarnos nada
ni a darnos nada o casi nada de lo que ya teníamos. Y además, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, no somos pero en este caso las administraciones locales hemos hecho los deberes. Alguna habrá que no lo ha hecho, pero la mayoría nos hemos puesto las pilas y todo el mundo está, lo de que digo, pagando a los proveedores en tiempo y forma, con remanentes de tesorería positivos, moviendo todos los datos en función de lo que debe ser una administración. Oye, que alguien me diga que tengo que justificar si quiero hacer un servicio que no es de mi competencia, no me dicen que no lo puedo hacer. Me dicen, vale, ¿lo quieres hacer? ¿No es de tu competencia? Muy bien. Demuéstrame que tienes dinero para hacerlo. Si tengo dinero y puedo, lo haré, lo justificaré y no pasa nada y tendré esa competencia. Las diputaciones no están ahora preparadas ni dimensionadas como para asumir todos los servicios de todos los municipios de menos de 20.000 habitantes. Ahí habrá mucho que hablar. Por lo tanto, si queremos demagogia, la tenemos. Y sé que no vais a decir ahora a nadie que estéis de acuerdo con el tema, pero lo que está muy claro es que esta ley tiene cosas positivas y cosas negativas. Y estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho José Vicente, empecemos a caminar porque la ley nos hacía falta. Y a partir de ahora empezaremos en estos periodos transitorios, en los temas más, digamos, más difíciles y que hay que ir con más cuidado, como es el tema de servicios sociales, empecemos a ver cómo funciona y empezamos a avanzar. Y ya os digo, los de menos de 20.000 habitantes, la mayoría, menos los que estén en 15.000, en 18.000, y todos sabemos que esos son de los muchos que se creían que a lo mejor tenían mentalidad de ayuntamiento grande, y ahora pues les ha tocado un poco el pie de que no sea así. Pero los pequeños, los que realmente estamos todos preocupados, que son los de 1.000 habitantes, los de 2.000, ya estaban mancomunados, ya daban los servicios así. ¿Que ahora pasa a darlos la Diputación en vez de la mancomunidad? Pues disculparme, yo no creo que la Diputación vaya a asumirlo todo, porque no tiene capacidad de hacerlo, ni la de Valencia ni la de ningún sitio. Esto habrá que caminar. Y si al final lo hace la mancomunidad, tendrán que ir a parar a los servicios. Sabéis también, de entrada, que las mancomunidades al principio la ley las eliminaba. Luego se hizo en los borradores posteriores se mantenían, y se mantienen por sentido común, porque ya existe. O sea, la ley viene a dar en muchos aspectos forma a lo que realmente existe. Por lo tanto, demagogia, la que queráis, lo que queramos, pero realmente esta ley pone muchas cosas en su sitio y ordena, sobre todo, la competencia. Y que a un ayuntamiento que está saneado, que lo tiene claro, que quiere hacer un servicio y que tiene claro que tiene dinero para pagar ese servicio, no va a pasar nada que lo justifique. Yo creo que es mucho mejor justificarlo y por lo menos todo el mundo se asegurará de que se ha hecho un trabajo razonable y que puedes pagar eso. Y ningún alcalde ni ningún concejal de turno que está de paso podrá hipotecar el futuro de su municipio, porque tendrá que dar explicaciones de todo lo que hace. Por lo tanto, ¿que hay que cosas mejorar? Y concluyo con esto, sí. ¿Pero que esta ley aporta muchas cosas positivas? También. Miquel, yo no sé si, si quieres acabar. Bueno, ya es que... Perdona, Miquel, no, estabas tú, ¿no? No, nada, simplemente que el tiempo dará aquí las razones. Yo creo que se podía haber profundizado mucho más en lo que es recorte de la administración y se podía haber hecho muchas más cosas. Ya que te metes, habrá tenido mucho más. Lo estoy diciendo, no es demagogia, es simplemente dar una opinión. No es hacer populismo ni nada de esto, cada uno da su opinión y cada uno ve como lo ve, y la administración y tal. Y respecto a interventores, claro que tiene que haber un control por parte de la administración local, tiene que tener autonomía, claro que tiene que tener autonomía, pero que tener autonomía no significa que no tenga control. El no tener control lleva al desgobierno, eso está más claro que el agua. Ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero, por ejemplo, me llama la atención, que el interventor se le atribuye mucha competencia en esta ley y, por ejemplo, no se dice nada, o corrígeme si me equivoco, que el interventor aún puede ser nombrado por libre designación por un alcalde o alcaldesa. Pero pueden ser designados por libre designación por alcalde o alcaldesa, entonces... A ver, pero hay que aclarar, en los municipios, si no recuerdo mal, con la ley en la mano, es en los municipios a los que se refiere el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, o sea, grandes municipios, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares. Grandes municipios, sí, en los de este tamaño no. Esto lo dice... A ver, estoy hablando de memoria, pero aquí no cabe una libre designación, aquí venimos por concurso. Aquí se viene por concurso y no es el caso, ¿no? Cuando hubieron sustituciones se hicieron, pero partías de gente que tiene una serie de tal, pero me da lo mismo, o sea, a mí me da igual que me lo traigan, o sea, al final
que lo traigan de donde corresponda. Carmen María, el secretario, el interventor, tiene que venir con unas condiciones. Pero ya, Mari Carmen, si quieres ejercer un poco de control o darle control al interventor, no parece muy lógico que sea nombrado de libre designación por alcalde o alcaldesa. Pero que no está siendo No digo así. en este caso, digo en cualquier municipio que lo pueda hacer, porque hay municipios que lo pueden hacer. No sé concretamente cuáles ni cuáles no, Pero que de se todas puede formas, hacer. pero cuando un interventor no puede ser cualquiera, bueno, que no voy a defenderlo ni a quitarlo, que decir, lo que dice la ley está ahí y lo ha aclarado Carmen María, pero que yo no quiero decirte que, por ejemplo, se me está ocurriendo una persona, un municipio de la Serranía que podía tener disponibilidad de un secretario y se le ha contratado a media jornada, está en una mancomunidad concretamente, en nuestra mancomunidad y en ese ayuntamiento. Eso no significa que se haya podido compartir, no significa que el alcalde ha decidido porque es su amiguito, no lo conoce de nada. Ese señor tiene que cumplir unos criterios, tiene que tener una categoría, tiene que cumplir, o sea, el interventor, vamos, yo no conozco a ninguno, no sé si alguien habrá, pero el interventor viene ahí con una normativa muy clarita. Vamos, no creo que se case, habrá de todo en la viña del señor, pero desde luego que podrá ser denunciado a la primera de cambio. No conozco a ninguna habilidad, a los secretarios y los interventores en este caso, y más ahora se deben, todas las directrices le vienen del Gobierno de España. O sea que tiene que dar explicaciones de todo, tienen que hacer, y yo te digo, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Otra cosa, también te digo otra cosa, oye, si dependen de ellos, hablo lo mismo que en educación, que lo paguen ellos, en vez de pagarlo en las arcas municipales. Pero es que hasta ahora el interventor dependía, si me equivoco, corrígeme, la competencia en este caso, que ahora se quiere pasar al Gobierno de España, la tenía la comunidad autónoma. Y le estábamos pagando, toda la vida le ha pagado el ayuntamiento en cuestión. O sea, si al final, si va a depender de ellos, pues oye, también que lo paguen ellos, no pasa nada. Pero que no es pues a la cuestión, me refiero, no es que te lo traigan o no, si es un funcionario suyo desplazado aquí, si es eso lo que queremos montar, pues que se pague por ellos, por ejemplo. Que no pasa nada, que hasta ahora lo estamos haciendo y no se nos caen los anillos y a mí no me parece mal, y ya lo he dicho y lo repito y no quiero alargarme más, no me parece mal en tener que dar las cuestiones porque creo que ofrece transparencia y seguridad en la gestión. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, que no es que no puede hacer nada, ya no podía, yo ni lo he intentado ni conozco a nadie que esté en esa tesitura, pero ahora con razón de más. Exacto. Partido Socialista y ya pasamos al Partido Popular y pasamos a la votación porque luego tenemos comisiones informativas también y ya nos hemos excedido en mucho del tiempo. Miquel. Bueno, yo he hablado apenas 2 minutos y medio. Lo que has querido hablar. Vamos, no sé. Lo que has querido hablar, yo no te he cortado en ningún momento. Vale, pues hablaré ahora lo que quiera. Lo que quieras, no. Bueno, ahora no me dejas. Yo respecto a la ley, digamos que la defensa que has hecho, Javier, es como otra realidad, porque es que la justificación que dabas de que era necesario el control, la hacías como que estábamos sobreendeudados los ayuntamientos, cuando los datos reales es que las administraciones locales solamente tienen una deuda del 4% del PIB, mientras que la administración central tiene un 66,6% y las comunidades autónomas un 17,6%. Pero es que además de ese 4% de deuda que tienen, los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza tienen el 28%. O sea que realmente nosotros, los ayuntamientos de un tamaño de menos de 500.000 habitantes, pues parece ser que si es por cuestiones de deuda, no somos a quien nos hace falta una ley. Que estoy de acuerdo que hacía falta una reforma de la administración local por los motivos que había expuesto anteriormente, pero no por las razones que justificabas. Después, respecto a una administración, una competencia, está claro, pero es que eso ya estaba claro. Bueno, vamos a ver, la educación, todo el mundo sabe que los ayuntamientos no dan clases o tampoco pasan consultas, pero ellos siempre costean el mantenimiento de edificios y tal. Lo que tienen que hacer es plantarse delante de quien sea y decir, oye, esto no es una competencia, es un gasto, entonces dame dinero para paliar este gasto. Pero eso se tenía que haber hecho hace tiempo. O sea, si eso es la justificación para la ley, no me parece apropiado como justificación. Después, dice la ley que en noviembre se publicarán los costes estándares de los servicios. Yo no sé cómo se harán. Si se harán en base
a criterios de dispersión poblacional, si solamente se harán por habitantes, si se harán por número de viviendas, ya que los servicios muchas veces se prestan por viviendas, no por habitantes. No sé, hay dudas que yo no sé cómo se ha hecho esa ley. Y luego respecto, yo no he dicho que estuviera a favor o en contra de limitar el sueldo de los cargos electos. Yo creo que se deben de limitar, pero no de la manera que se ha hecho. Seamos razonables. Esta ley permite, lo que he dicho, que mañana alguien gane unas elecciones y diga, tengo a 10 concejales con dedicación exclusiva que cobran 55.000 euros y además tengo 7 asesores y además no me limita las dietas ni por asistencia a plenos ni por juntas de gobierno. ¿Y se comerá todo el presupuesto en el capítulo ese? ¿Tú crees que eso es normal? Pues, el que lo haga, ya veremos lo que pasa en el municipio. Pero ¿no te parece ilógico que sea tan puntilloso respecto al coste estándar de cada servicio y de esto sea tan, no me lo parece. Tan laxo? No, sigue siendo lo mismo. Es muy laxo. Hasta ahora era más laxo todavía, no había límite. No había límite, tú te podías poner lo que quisieras. Otra cosa es que la gente te lo estuviera de acuerdo contigo o no. Podías tener los asesores que quisieras. Hasta ahora todavía era más laxo, no había ningún límite. Ahora te lo limitan. O sea, es al revés. No, es que ahora dices, nombro mañana 7 asesores y esta... Pero es que hasta ahora podían nombrar 10. Podía nombrar 10 pues y podía ponerle 100.000 euros. Pues la manera en que se ha limitado me parece que no atiende a nada. Es que además se permite el gobierno... Entonces, ¿qué te parece mejor? ¿Que no esté regulado y que un alcalde que se haga de otra manera, que se consensúe y se vea la realidad de cada municipio? ¿De qué manera? Dime cuál. Pues supongo que habrán órganos como la Federación de Municipios y Provincias que conozcan la realidad de cada municipio y que no hagan esa barbaridad de decir que aquí se permiten 10 Pero que hasta ahora no había ningún límite. Pues, pero si se ha hecho que se haga bien, que no se haga mal. Yo creo que no se ha hecho bien. Pero dime cómo lo harías tú, porque si hasta ahora no había límite, pues podíamos poner el sueldo que quisiéramos. 55.000 no. El alcalde de la Pobla, el límite son 55, como no había límite, podía haberse puesto 100.000 o 75.000. No pasa nada. Pues que se hubiera puesto... No es mejor ahora que ponga 55.000, luego ya hay criterio. O sea, no hemos mejorado respecto a lo que teníamos. Yo lo que creo que pues dime cómo hacerlo. Pero ya que se hace, que se haga bien. ¿Pero cómo? Dímelo, pues porque que se haga bien no consultando, por ejemplo, la realidad de cada uno de los municipios y viendo qué es lo que cobra un alcalde. Porque a mí eso no me parece ajustado a la realidad, lo que se ha hecho. Pero vamos a ver, si estamos hablando de autonomía local, tú tienes un límite, hasta ahora no había horquilla. Un alcalde de un pueblo como el nuestro podía cobrar lo que quisiera, siempre que tuviera dinero suficiente en el presupuesto, se podía poner los 15 millones de euros que tenemos en nuestro presupuesto para su sueldo. Vale, tú hablabas de demagogia, es que hablas de... No, la demagogia... Dilo tú pensando, es que hablas sin saber. Dilo de pensando, de verdad, ¿tú crees que es lógico lo que... Yo lo creo lógico, vamos, lógico vale, no, lógica aplastante, lo que todavía no he entendido y me gustaría de verdad, para entenderlo, porque de verdad que estoy preocupada y quiero entender tu razonamiento. Explícame, si hasta ahora un alcalde se podía poner el sueldo que quisiera, no había límite, y ahora lo limitan. Otra cosa es, la autonomía local decidirá si se coge al máximo o entre el máximo y el cero hay mucho. Entonces, quiere decir, ¿en qué empeoramos? Explícamelo, porque de verdad que estoy preocupada, me va a quitar el sueño. Pero es que lo que dices es demagogia. ¿Tú crees que con eso se mejora? Evidentemente se mejora, pero claro que se ¿dónde mejora. está la demagogia? Claro que se mejora, pero ¿crees que eso se ajusta a la realidad de los municipios? Pero vamos a ver... Poniendo como base el sueldo de un secretario de Estado. Pero oye, a mí, al Ayuntamiento de la Pobla y al Ayuntamiento le han obligado a poner ese máximo. El Ayuntamiento, en su autonomía local, decidirá qué es lo que quiere asignar a cada alcalde o a cada concejal y a cada órgano de gobierno. Lo que no quiero es que me digan si son 100 o 125. Han puesto una cantidad y en esa cantidad, como hasta ahora, sinceramente, y volvemos a lo de antes, el Ayuntamiento de la Pobla, por poner un ejemplo de lo que estamos hablando, en ningún caso ha llegado a esos límites, ni de asesores ni de euros. Por lo tanto, en nuestra autonomía local seguirá haciendo al que le toque gobernar en cada momento lo que crea conveniente con esos límites, que hasta ahora no lo sabía. ¿Dónde está la demagogia? Lo que no entiendo es tu pensamiento. La demagogia es muy fácil. Mira, que ellos se permiten, hablo del Gobierno central, que ha sido quien ha publicado esto, se permiten decir que se ahorran tanto sin conocer ni el minuendo ni el sustraendo de la resta. Así de fácil. No saben ni cuántos concejales cobran, ni qué cobran, y dicen que ahorran tanto con esa medida. Eso es demagogia.
Eso es lo que entiendes tú, yo no lo entiendo así. Yo la demagogia es la única que estás haciendo tú. O que tú lo estás simplificando. O sea, lo que tú has aportado a este argumento, y no quiero darle más vueltas porque creo que está claro, cada uno que saque su conclusión, es que con esta ley se mejora lo que teníamos. Y además, como no podía ser de otra manera, se respeta la autonomía local. Cada ayuntamiento decidirá si pone el máximo, el mínimo o qué. Hasta ahora no lo hemos necesitado a nadie. O la mayoría, porque hemos sido razonables. Casi nadie está en esos límites. Y el que está será una minoría y tendrá que bajar. Pero la mayoría de municipios de España no están en esos. Tendrán que bajar los 4, 5 o el porcentaje X que sea. Por lo tanto, demuestra que estamos todos por debajo de eso. No necesitamos nada, no necesitamos que alguien nos venga a dar un cachete. Pues entonces, lo estábamos haciendo. Entonces, esta ley, y es lo primero que he dicho, esta ley viene a regular cosas que ya estamos haciendo en positivo, que ya estamos haciendo desde la época de la crisis, tanto en tema de proveedores como en trato de salarios. Ese punto no me vale. Si me dices otro, a lo mejor te digo que estoy de acuerdo. No, pero que claro que estoy de acuerdo con eso, que es que la administración local precisamente es la más cumplidora. Lo que me parece demagógico... Pues no te coges ese argumento. Sí, lo que me parece demagógico es decir que con esta ley se ahorran 7.129 millones de euros, cuando son datos ficticios porque no se conoce la realidad. No estábamos hablando de ese concepto, estábamos hablando del tema de los sueldos, que a ti todo te parece demagógico. Yo sinceramente creo que no te lo has leído bien. Bueno, a lo mejor tú no te has leído el informe del Ministerio de Hacienda y me he sorprendido de lo que habéis presentado vosotros. Pues no sé, me lo he leído bastante. No sé de qué hablas de demagogia. Hombre, lo que haces tú es demagogia. Sí, lo que tú haces no. No, lo que yo hago no. Tú tienes la verdad absoluta. No, como puedes hablar media hora y soltar un mitin en cada intervención, eso no es demagogia. O sea, tú tienes la verdad absoluta, aquí asentimos y ya está. Yo en ningún caso tengo la verdad absoluta. He dicho que aquí cada uno dice la opinión que tiene y lo que tú no vas a decir es a coartar lo que el Partido Popular tenga que decir. Y yo creo que he hablado de datos objetivos y claros. Todavía sigo sin entender, y me iré a la cama hoy a dormir sin entenderlo, ¿por qué me dices que si hemos avanzado limitando los sueldos te parezca peor? No lo he entendido. Una cosa básica, un apartadito dentro de la ley que recubre y que reorganiza muchísimas cosas. Yo te lo he dicho muy claro. En la ley, para mí, una administración, una competencia, más transparencia. ¿Que hay cosas que hay que modificar o que habrá que mejorar? Por supuesto. Sobre todo, para mi preocupación, el tema de servicios sociales. Y creo que la ley, en este caso, pone ese periodo de transitorio de los 2 años o de demora de los 2 años para que se pueda evaluar conjuntamente con todos los actores las soluciones que sean más óptimas. El coste del servicio, no le veo ningún inconveniente. Si tengo dinero, podré asumir servicios nuevos. Y si no lo tengo, no los podré asumir. Y no me parece mal. Y si lo tengo, lo justificaré y punto. Y el coste de servicio, no lo sabe nadie cómo se va a calcular. Cuando se calcule, criticaremos y diremos lo que está bien y lo que está mal. Pero es obvio que un coste de servicio no va a ser que uno se levante por la mañana y diga lo primero que le suena. Tendrá que hacer un estudio de mercado de el servicio en cuestión, el que sea, qué se está pagando en el mercado, y se tendrá que tener en cuenta, creo que lo ha dicho Iris, o no sé quién lo ha dicho, el tema de, obviamente, no será lo mismo dar el servicio de recogida de la basura en la Pobla de Baibona, que tenemos una dispersión geográfica X, que en el municipio de no sé dónde, donde hay 50 casas y están todas a 1 kilómetro. Obviamente no, y se van a tener en criterios de densidad. Ahora, ¿que queremos hacer demagogia a lo bestia? ¿Que ese coste seguro que es criticable? Seguro. Ya te lo digo, y estoy como tú, no tengo ni idea de cómo se va a calcular. Pero vamos, el sentido común me dice muy clarito dónde están los parámetros, y a partir de ahí dejemos que lo calculen y no pongamos el grito en el cielo, porque el coste de servicio no es ninguna barbaridad. Un coste de servicio basado en criterios racionales de demanda y de lo que existe en el mercado, no hay ningún problema. Y que un ayuntamiento tenga que justificar que tiene dinero suficiente si quiere hacer un servicio que no sea de su competencia, no le veo ningún problema. Al revés. Si tengo dinero, lo justificaré tranquilamente y daré a mis vecinos lo que sea. Y si no tengo dinero, no lo podré hacer. Porque ya te he dicho, el alcalde en cuestión o el concejal en cuestión no puede hipotecar el futuro de sus vecinos porque le interesa. Y esto lo que viene es a regular, entre otras cosas, esa. Y en el coste del servicio va por ahí esa línea. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con vosotros de que la ley no es al 100% perfecta. Ninguna ley conozco yo que sea al 100% perfecta. Pero sí que creo que la necesitábamos. Y en los grandes conceptos es muy importante. Ahora veremos, cuando empiece a caminar, dejémosla que camine, dejémosla ver cómo se desarrolla.
y lleguemos a la solución. Una competencia en una administración no estaba tan claro. Tú dices que estaba claro. Pues aquí hay una competencia, como es la de educación, repartida en muchas administraciones. Con lo cual, no estaba tan claro. Yo lo quiero dar, el Ayuntamiento de La Puebla quiere darlo, muy bien. Usted, Consellería, o usted, Gobierno de la Nación, quiere que me da, yo lo doy, deme el dinero suficiente, yo lo gestionaré y daré a mis vecinos la calidad que me están pidiendo. ¿Alguna cosa más, Miquel, por tu parte? Javier, tanca. Sí, no, també contestar a 2 o 3 coses que s'han quedat en l'aire. Esquerra Unida ha preguntat que com van a quedar els servicis que estem prestant, que en la delimitació competencial que s'ha fet pues, poden quedar dins o fora. No? El que han fet des de l'equip de govern és encomanar a la interventora i a la secretària un informe de tots els servicis que estem prestant i com podrien quedar un poc en funció de la llei. N'hi ha servicis, com ja s'ha dit, en aquest cas servicis socials, totes aquestes competències tenen un plaç de moratòria de 2 anys. En aquest aspecte pues, no és que ens preocupem menys, però sí que n'hi ha un plaç d'adaptació i els altres pues, bueno, ja s'està treballant en fer un informe al respecte. Y reiterar un poco en el que he dicho, lo que te ha dicho Javier, de que lo que no se puede es pretender que cuando algo te gusta la ley, decir que se ha consensuado y cuando algo no te gusta, bueno, pues pensar que es porque lo impone el Partido Popular. Yo no sé en concreto si ese punto en el que la ley prioriza la gestión directa por parte del Ayuntamiento de los servicios ha sido consensuado o no, pero me parece bastante demagógico de verdad que lo que nos gusta de la ley es porque se ha consensuado con el PNV y lo que no nos gusta es porque el Gobierno de prisa y corriendo y el Parlamento pues lo aprueban. Compromís, Iris, que parla primer, a mi ha fet gràcia també que diu que no va entrar a valorar ni fer judicis de valor i diu que jurídicament la llei és un desastre, que crea molta inseguretat jurídica, però bueno, ha quedat clar que ja no anava a fer judicis de valor jurídics. Després diu també que si s'ha despilfarrat no se soluciona en esta llei, que se soluciona en més mecanismes de control. Pues justament el text que presenteu, un dels punts és que se tenen que aquests mecanismes de control i tutela vulnera el principi democràtic i el principi d'autonomia local. Per tant, o no s'heu llegit el que heu presentat o me pareix que en aquest aspecte la teva aportació no ha tingut molta coherència. I per acabar dius, critiques que se legisla a menys d'un any de les eleccions, cosa que és el que menys entès de tot el que has dit. Vull dir, el que no anem a fer és paralitzar l'acció del govern i les distintes reformes que s'estan aprovant perquè d'ací un any o d'ací 3 mesos n'hi hagi eleccions. Això la veritat és que és el que menys s'ha comprès, que critiques que se legisle i molt menys en un any abans de... Sí, ho he copiat tal qual, que se legisle a menys d'un any d'eleccions. Que se legisle a menys d'un any, no que se legisle i més a menys d'un any. No, si vols la posem davant tot darrere, però és una cosa que no comprenc. De fet, sempre si segons penseu tots els que esteu així és una llei negativa i tal, doncs més argument perquè el govern no l'haver aprovat a un any d'eleccions i que l'haver aprovat després. Si és tan negativa i que va a produir tantes conseqüències negatives, doncs entonces el que haurem fet és aprovar-la després. Y ya, Cupo, los datos que has presentado, yo no sé de dónde, no digo que no sean ciertos, pero vamos, lo que es la Diputación de Valencia, yo te puedo asegurar, has comparado un poco una diputación con una ONG, que para muchos municipios, especialmente los pequeños, probablemente la Diputación de Valencia sí que sea una verdadera ONG que le garantice la prestación de determinados servicios. Estamos en contra de la eliminación de las diputaciones. En este caso, la ley lo que está haciendo es garantizar un mínimo de competencial a todos y cada uno de los municipios, tengan los habitantes que tengan. Antes no era así, antes estaba hablando de quiebra de ayuntamientos, de supresión, de fusiones, y esta ley justamente lo que está blindando es eso. O sea, todos los ayuntamientos van a tener un mínimo garantizado con la financiación correspondiente y, oye, pues no pasa nada, los ayuntamientos que un determinado servicio no lo puedan prestar, una competencia no la puedan ejecutar, pues la Diputación la asumirá y ese municipio como tal seguirá existiendo y podrá prestar ese servicio. Y el Partido Socialista, bueno, yo creo que Mari Carmen ya te ha contestado. Lo único es que dices, yo no he dicho que la deuda sea la justificación de la ley y no sé dónde lo sacas, ni que todo venga por la falta, que hace falta más control y que la ley viene de la necesidad de limitar la deuda, que sí que he justificado, porque en mi opinión la ley es necesaria, pero no he nombrado nada de la deuda. No he nombrado nada de la deuda. Y el coste efectivo de los servicios, no sé a qué parámetros estabas aludiendo, pero lo que te cueste pues el servicio de recogida de basuras, ni viviendas, o sea, lo que te cueste. Yo creo que el ayuntamiento cuando contrata un determinado servicio, pues sabe lo que le va a costar. Se presentan antes del 1 de noviembre
y además que es un coste que hasta ahora no se publicitaba con las características que ahora se recogen en la ley, y a partir de ahora pues sí que va a haver más transparencia porque se va a hacer. Muy bien, pues nada, vamos a pasar ya a la Carmen, un votación. moment, és que volia fer una puntualització. Quan he dit que no anava a entrar en valoracions jurídiques, és explicar que el que no anava a entrar és a discutir o a explicar per què pensem que la llei és anticonstitucional. De fet, ho he dit, sinó simplement l'opinió, el parer que expressar respecte del desastre jurídic que considere que és, no és només una opinió meua, és opinió dels habilitats estatals, que són els que es van encarregar d'aplicar-la. Per tant, considere que entre sopesar el teu criteri i el de les persones que la coneixen de veritat bé i la van aplicar, doncs pense que realment, si m'he de fiar d'algun criteri, és del seu, no del teu. I després, simplement, respecte a lo de al legislar amb tan poquet temps, és que una llei que s'aprova sense consens a correcuita i a falta de tan poquet temps per a les eleccions, considero que és més susceptible de ser derogada per el posterior govern, siga de qui siga, qui siga, o per el posterior govern. Dos coses i acaba ja. Molt breu, Sí, me pareix una generació un poc atrevida, lo de que tots els habilitats estatals estan en contra, bueno, igual hauràs constatat alguno, però tots ho dubte un poc, i després dir que el Consell... No hauràs parlat en Tots d'Espanya, No, vamos. suposo que no. I després... No que t'he consultat, considero que tens criteri que tu... No, tu has dit... No m'ofenc per a res. Jo el que m'ofenc és que... Jo sí que m'ofenc, no crec que ningú... Cada un té el seu criteri. A veure, jo el que m'ofenc... No, perdona, tindrà el seu punt de vista des de l'aplicació. Totes les aplicacions... Jo no sé el que tu te l'has pogut estudiar, però sé el que se l'ha estudiat des de més. Ja ho sé, però vull dir que per mi Estic parlant que si jo consulto l'interventor i l'interventor me dona un parer, evidentment, per tant que has un sol interventor. Un sol interventor no vol dir que estiga tots en contra de la llei. No. Estic dient... No, primer Quants heu parlant parlat? En 422? No, jo sé el que ha dit, i has dit que els habilitats estatals estan en contra de... En 21? En 21? Quants heu parlat? No sé si hauràs... Per saber-ho. No sé si hauràs parlat en tots, però des de luego pense que no. I a mi, jo no m'ofenc perquè digues que sàpia més una habilitat estatal. Jo el que m'ofenc sincerament és que demanes en la teva firma un pleno extraordinari i no vingues a la comissió per a treballar el que s'anava a parlar avui. Això a mi m'ofèn molt més que digues que una habilitat té més criteri que jo. I per acabar dir que el Consell d'Estat ha dit, al mateix temps que ha comentat la llei, ha dit que és la llei que més, en tota la legislatura, que més participada ha estat i que més informes preceptius ha tingut al respecte. Per tant, que no ha sigut consultada i que ha sigut a correcuita tampoc ho considero. Doncs passem a la votació. Vots a favor del punt? En contra? Molt bé, doncs alça la sessió.